juveniles bonaerenses. Actualmente, director de la maestría y la licenciatura en Formación y Desarrollo para el Rendimiento Deportivo de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. El tema a tratar, proceso de formación del deportista. Luis, adelante. Bueno, buenos días, un gusto estar acá. Agradecer a las autoridades, especialmente a Luis Blanco, que se ha invitado a participar. Decirle que normalmente quedo muy contenta porque mi apellido materno es Schreiber, desciendo de los alemanes de Burga, que alguna vez emigraron hacia la Argentina, así que eso tenía muy entender. Y me propusieron este título y ante el título de uno bien, ¿no? ¿Qué digo? No estoy convencido que vaya a decir alguna cosa demasiado importante o que no hayan escuchado alguna vez. Por lo tanto, si aporté alguna idea, te van a saber, porque también esos feedbacks son necesarios para nosotros. Nos hacen un ratito felices, de que alguien pueda haber aprovechado alguna idea. Así que la idea, valga la redundancia, es empezar a hablar de este tema y que seguramente se va a enriquecer con las preguntas de ustedes. Por lo tanto, les pediría que no se iban, que después pregunten. Creo que yo soy mejor respondiendo que disertando. Esto se lo digo en serio. Y que cuando uno encubra una charla, trata de hacer algo interesante para ustedes, pero no hay ninguna seguridad, eso se realiza. Es simplemente un lanzamiento. Así que largamos de tema. Formación, como vemos ahí, ¿no? Es concertar todo a partir de la integración de las partes. Yo creo que hay que tomar a la persona con todos sus valores, con todo lo que él tiene, y a partir de ahí empezar esa construcción. Por supuesto, no descuidando que el entorno lo va a condicionar. Y por otro lado, cuando decimos deportista, esta sí es una definición propia de un trabajo que vengo haciendo y que creo absolutamente en esto, después de pasar por algunos de esos lugares y algunos más, y sobre todo en lugares de mucha crisis de definiciones, de mucha turbulencia, de mucho conflicto, Secretaría de Deporte de la Nación, con los bonaerenses, ustedes saben de qué estoy hablando. Me encontré con Messi cuando era yo el director del escenario y él estaba en la selección de Hamburg, en la selección de Hamburg con Enrique Menéndez. Y creo sí firmemente que es la persona que siente placer por la acción motriz. Si un deportista no tiene placer por la acción motriz, creo que falta el condimento básico. En segundo lugar, el carácter lúdico. Creo que nunca el deportista debe perder ese carácter lúdico. A mí me tocó trabajar con selecciones nacionales, equipos de liga de básquet y demás, y hasta una mancha pelota con jugadores de básquet de selección nacional, vos te das cuenta que la parte lúdica sigue estando presente, sigue estando en la base. Que indudablemente le tiene que permitir expresarse, que eso le permite expresarse. Yo digo que el arte y el deporte son de las pocas cosas que te permiten expresarse. Todas las demás materias que andan dando vueltas por ahí te dan información, pero la que te permite expresarse es el deporte y el arte. Que indudablemente lo que define al deporte es el agonismo, pero yo creo que el principal agonismo es el que se da en alguna medida compitiendo con vos mismo. Ese hecho de querer superarse, para mí eso es lo fundamental, uno de los elementos fundamentales del deportista, querer superarse, querer superar a otro grupo, a otro equipo, o querer confrontar con la naturaleza, ¿no? O sea, subir la montaña, cruzar tal lugar. Y por otro lado, y creo que también conforma esta definición, ese agonismo busca rendimiento. Pero a mí que me molesta bastante la palabra alto rendimiento, a pesar de haberlo puesto en nombre del Centro Nacional de Alto Rendimiento. Yo fui culpable de ese nombre. Antes estaba Serena,
espíritu en el escenario. Como tenía poca plata y había que cambiarle la menos letra posible, que cambiamos una sola. Había 12 y sacamos una, convertimos en escenario y invitamos a Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Esa es una pequeña historia íntima. Yo, desde hace ya varios años, me gusta hablar del rendimiento óptimo, no del máximo rendimiento, alto rendimiento. ¿Por qué digo rendimiento óptimo? Porque el rendimiento óptimo es el que nos va a permitir en cada etapa, en cada edad, en cada momento, en cada lugar del país, en cada región, en diferentes competencias, tu mejor expresión. Y esa es la valla, tu mejor expresión. Si alguna vez coincide con el alto rendimiento, aleluya, está bárbaro. Y por último, yo creo que todos estos 100 valores no sirven para nada, y creo que fundamentalmente el deporte tiene que estar incluido de fundamentalmente garantizar el respeto por el otro. A partir de ahí, esto a mí me cierra, digamos, por ahora, hasta este momento, plenamente. ¿Formación para qué? ¿Para el deportista para toda la vida? ¿Para el deportista para alto rendimiento? ¿Para rendimiento? Ese era el primer planteo cuando me formularon esta propuesta. Y dije, voy por las dos. Me pareció que las dos eran importantes. Sobre todo porque la última se lleva un porcentaje muy chico de la población. El 5% de la población que hace deporte, es el 50%, digamos, regalando un poco. Solamente el 5% lo hace para competir. 4% varones, 1% mujeres. Esos 4% del varón son fundamentalmente el 10%, casi el 32% es el fútbol. O sea que si no estuviera el fútbol, los varones y las mujeres serían 1% contra 1%. Para que se den una idea de lo que estamos hablando. Por lo tanto, me gusta más aquello otro, el deportista para toda la vida. Creo que esa es la gran tarea hoy de la educación física. O sea, plantear la actividad física y el deporte como proyecto de vida para toda la vida. Ayer estuvieron con Carlos Marino, el nuevo director nacional de educación física, y estamos abonando esta idea. Generarle a la persona un proyecto de actividad física y deportiva para toda la vida. Y que a su vez pueda autogestionarlo. Que saque de la escuela secundaria, que es tantos años de escolaridad, con la posibilidad de autogestionar. Los dos son válidos. En alguna medida el proceso de formación va a tener un primer momento de motricidad básica, que podemos decir de 4 a 7 años, un momento que va a ser la iniciación deportiva, que va a pasar de los 8 a los 13 años. Va a haber un momento de especialización ya deportiva en una especialidad, realmente se propone que sea a partir de los 13 años, de ahí en adelante, y quizás de ese grupo va a haber un grupo de jóvenes que van a acceder a la ley deportiva. Por el otro lado, lo ideal sería que aquellas personas que salen de la iniciación deportiva y que no van a la especialización, bueno, sigan haciendo deporte toda la vida. ¿Cuándo? Todo lo que podamos. Motricidad. ¿Cómo es la motricidad de un chico de 4 a 7 años? ¿Por qué ahora que vive sentado ahí? Porque está sedentario de ahora. Después de la televisión, el programa ese baby y no sé cuánto, está claro que tengo una niña de 2 años 6, también lo hago, no. Somos puros. Y está sentado. Nosotros, seguramente mi amigo también, nos criamos jugando agachados. Nosotros jugamos a la figurita, jugamos a la bolita, jugamos agachados. El pibe no se agacha más. Esta posición está desapareciendo. Y el hombre hizo agachado desde sus necesidades, digamos, a desde culturas que todavía muchas de las situaciones rituales se hacen agachados. Lo estamos perdiendo. Por lo tanto, esa motricidad básica va a tener que reemplazar aquella motricidad que está desapareciendo, que está en evolución. La iniciación deportiva tiene su problema. ¿Por qué haber puesto un banco?
los que eran los más destacados a los 12 años, los que jugaban rápido, los niños de abajo, que después no fueron los que llegaron a la primera división. ¿No? O sea que hicimos un montón de banco que casi tengo otra palabra. O sea, hay un montón de banco que no tenía sentido. Uno de los motivos de expulsión, el entrenador colérico, que es un poderoso expulsador de deportivos en esta fase. El otro día estuve en el laboratorio de Horacio en la Boca, y había mucha seguridad para entrar. Si no, yo que no iba a poner, no entraba. Digo, che, ¿cuánta seguridad? ¿Qué problema? Dice, sí, por los padres. ¿Cómo por los padres? Sí, por los padres de los pibes que juegan en Boca. No los tengo que dejar entrar. Esto es una anécdota de 2 semanas atrás. Así estamos. Y bueno, indudablemente que es un largo. Castigal, un poderoso humanista, decía que una escuela deportiva debía tener estos 3 espacios. Indudablemente, el primero que conocemos todos, ¿no? El primero, el que todos conocemos, el aprendizaje de los gestos deportivos, una base táctica, la capacidad de juego, el desarrollo de las capacidades. Primer elemento, indudablemente claro, no hay mucho que agregar. El segundo momento, realmente explicar los valores y los beneficios de esa actividad. O sea que realmente necesitamos que esos espacios se respeten en este sentido, en brindar lo que hoy se diría lo axiológico, el tema de los valores. Y por último, si queremos construir hábitos para toda la vida, indudablemente tiene que haber una corriente afectiva favorable. Algunos dirían, y yo creo fundamentalmente en esto, si hay un lugar donde se hace deporte y hay un lugar donde se hace arte, eso solo nos asegura de que, como dicen algunos, aparte a los pibes de determinadas malas situaciones. ¿Saben qué asegura eso? El vínculo. ¿Qué vínculo establecemos en esos espacios para que realmente esa persona crea una corriente afectiva que le dé sustento a esa relación? En definitiva, para resumir en palabras, hacer, provocar el saber y provocar el placer. Es un hábito. Hablamos de un hábito para toda la vida. Primero, la repetición de una determinada acción. O sea, voy adquiriendo un hábito si voy repitiendo esa acción. En segundo lugar, que me genere una actitud ya positiva hacia esa actividad. Una creencia de que eso es bueno para mí, para mi persona, para mi salud, para mi sociabilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para que se construya ese hábito que queremos para toda la vida, necesitamos poner frecuencia, que la persona pueda repetir esa acción. En segundo lugar, que sea progresiva. Ir despacio, no apurarnos. Porque si la persona no está preparada y nos apuramos, tenemos una descompensación que lo que hace que la persona no se sienta hábil para eso. Ni hablar si ponemos objetivos de rendimiento pavote que a veces no hemos hecho. Y por último, fundamentalmente el placer. ¿Cómo pensamos que alguien va a adquirir un hábito si eso no le produce placer? Sinónimo de abandono, el displacer. Y tenemos que pensar hasta dónde nosotros, por nuestra vehemencia en algunas cosas, por algún aceleramiento, alguna ansiedad, no sé, pongámonos en la que digo que tengo ganas, no hemos sido demasiado vehementes, y realmente esto de crear situaciones placenteras lo hemos pasado por alto. Van a ver que a lo largo de la charla voy a dar bastante vuelta con este tema del placer, porque es uno de los temas que me obsesiona. Ustedes piensen que cuando alguien guarda una acción motora, cualquiera, trotar, ¿sí? No guarda solo trotar, guarda trotar más
la emoción que eso le produjo, a favor o en contra. Fui corredor de 8.500 alguna vez. Tenía, se imaginan las fibras necesarias para ser corredor de 8.500, o sea, bancarme el ácido láctico, ¿no? Casi disfrutar el ácido láctico que decía, porque eso es imposible de entender. Y nunca me gustó. ¿Tá? ¿Y cómo está guardado en mi memoria? Así, de esa manera. Y ahora me acuerdo porque ya los dos médicos están en camino, pero quisiera tratar. Y es más, siento que puedo, mentira, pero siento que puedo. Está guardado en la película de esa manera. Pensamos, y piensen, revisemos cómo las experiencias motoras que les hacemos hacer a nuestros alumnos están guardadas en esa manera. ¿Cómo se guardan? Moraleja, necesitamos ayudar a aquel pibe feliz, esta muchacha feliz y este querido joven también feliz, para que el hábito exista. Bien, brevemente para tratar de Temita, investigación que dirigí en el 2000. Franja 6 a 14 años. Le preguntamos a la gente por qué hacía actividad. Varones, por gusto, 45% de los encuestados. Por obligación, 36%, o 35%. Miren lo demás, para competir, para aprender, para divertirse. Y miren con las mujeres. Dato durísimo, 57.2%. Ustedes piensen que a nivel estadístico, para decir que algo tiene cierto valor estadístico, tiene que tener más del 2%. 50% es un hallazgo, es así, nos guste o no nos guste. ¿Tá? Tenemos que revisar qué estamos haciendo con las mujeres. ¿Tá? Estaremos pensando los hombres, que piensan las mujeres, no sé. Algo anda mal. ¿No? Algo anda mal. Pensemos que algo anda mal. Indudablemente, si queremos construir el hábito, y esta persona está haciendo, o siente que está haciendo las cosas por obligación, bueno, tenemos un poquito difícil. Fase de desarrollo motor. Hablar de esto después que habló ayer María de Santos es una falta de respeto de mi parte. ¿Tá? O sea, pero bueno, me animo un cachito de la ¿tá? Esa es indudablemente la pirámide. Por un lado tendremos que reflexionar, miren, cuántos hay de trabajo hasta los 2 años, ¿tá? Que nos quedan los papis, perdón, y a los abuelos. Después le pregunto al nieto, abuelo, pero yo que soy física, ya se lo digo. Porque todo lo que mucho con el hijo lo que hacer con la niña. Tremendo. Y nosotros vamos a trabajar en esa franja 4 a 7 años en la motricidad básica y vamos a trabajar seguramente en lo que sería la iniciación deportiva en la otra franja. Ese va a ser nuestro espacio. La motricidad básica pasa por estos 5 procesos, que es el tono muscular, la postura, el equilibrio, el aprendizaje motor y la precisión. Pero en ese orden hay que ir saltando en ese orden. A ver, la primera fase, tono muscular. ¿Qué hace esa niña que quiere tirar aire? No la suelta todavía, no sabe, no tiene el tempo de soltar, está apretada. ¿Sí? Después puede ordenarse, armar su postura y ya lanzar un poquito mejor. Después ya tiene equilibrio, puede tener equilibrio dinámico. Después ya puede aprender técnica, ya puede tener el brazo, puede aparecer la técnica. Y después va a aparecer la precisión. Esos pasos son necesarios. Pensemos cuántas veces pedimos precisión cuando llegábamos al estadio 3, por ejemplo. ¿Tá? A ver, vamos a un ejemplo más cotidiano. Ayer estaba, digamos, con todo esto en la cabeza,
¿Qué tuve que hacer? Es como cuando uno no tiene todavía ese tono duro, es como cuando aprendés a manejar que estás así, cuando estás con la computadora que estás así directamente. Pues yo estaba con el mate así, ¿está? ¿Qué hice? Me pude enderezar, me equilibré. Cerrar martilla, la técnica la tengo incorporada, y finalmente llegar a la precisión. Pude invocar el chorro en el mate. Eso en un instante, se dieron esos procesos. Yo que trabajé tantos años en el tenis, ¿qué pasa cuando una persona adulta empieza a jugar el tenis? Se agarra la raqueta como abrazando un rencor, ¿no? Está así, ¿no? Hasta que no logre ordenar su postura, no podemos sacar nada. Después tiene que estar equilibrado. Después entonces va a poder pegar el golpe. Y después de tiempo y esfuerzo, va a meter la pelota dentro de la cancha. O sea que este proceso se da continuamente. No vale solo para la etapa esta de educación motriz o motricidad básica. Ahí sí tenemos un tremendo capítulo, porque el pibe cada vez se mueve menos, los papás cada vez están menos con los chicos, en los jardines el pibe va a los rincones, juega, pero no termina de resolver toda la motricidad básica con esos estímulos. Indudablemente, estamos trabajando ahora con Luis Saber o con Mario de Santo en una evaluación de ver hasta los 8 años cómo se está dando, en qué fase, o sea, si tomáramos esto, esa quinta fase, al pibe de 8 años ya la tenía que tener lograda. Estamos evaluando si en qué nivel, en qué fase de los distintos elementos que ahora les muestro, en correr, en lanzar, en saltar, en patear, en recibir, están los pibes de 8 años en el país, para saber hasta dónde estamos atrasados en motricidad básica. Debemos estar no del todo bien. Primero, cuando vemos correr a jugadores de primera división de fútbol, ¿cómo corren? ¿Todos corren bien? Nosotros que somos profe, tenemos ojo. No todo bien. O sea, eso es elemental. Hace poco estaba en un lugar de tenis y un profe, no sé si era profe de educación física o qué, había una médica, una pelota soft, de aquel lado de las minas, de aquel lado de los varones, clásico división, digamos, se tiraban a pegar. Las minas tiraban todos en la fase 3, algunas en la fase 4. Volvamos a la fase 3 o 4. Tenían todos 8 años. Yo le pregunté, 8 años. Los varones en la 4 y solo uno en la 5. Solo uno en la 5. Cuando hablo de micrófono me escuchan. Bueno, sí me preocupo menos. Entonces, ¿y dónde está mi nieta de 2 años y medio? Que por supuesto, no está trabajando todo esto en mi directo. Está en la fase 2. Está en la fase 2. Ahí. Ya la suelta, que le sale para adelante, la para ahora. Y de vuelta me pregunto, nosotros profes, cuando miramos, ¿sabemos en qué fase está el pibe? ¿Sabemos por dónde vamos? Si tenemos pibes de 4 años, de 5, de 6. Perfecto. Por lo tanto, estos son los trabajos básicos, más todas las variables que se nos ocurran, por supuesto, que tienen que enriquecer ese acervo motor, y indudablemente el juego como gran, ¿no?, situación sincrética que hace que todo esto se junte y no se piense, sino que actúe la forma. Si vamos a la iniciación deportiva, para mí, un poco por lo que dije antes, pero absolutamente convencido, por un lado, la formación en valores. Si nosotros empezamos la iniciación deportiva y no tenemos claro este tema como dominante, vamos a entrar en muchas de las cosas que después vamos a explicar. En segundo lugar, la formación cognitiva. Un capítulo olvidado de la educación física, además.
Hay libros de matemática, de geografía, de historia, y nadie se documenta en el libro que yo. Blanco me comentaba que acá en la escuela han hecho, ¿no?, unos boletines, ¿verdad? Fundamental, fundamental. Parecería que la educación física no hay nada para leer, parecería que no hay nada para estudiar, parecería que no hay nada que te tiene que leer para toda la vida, y no es así. Entonces nos debemos esa tarea de que realmente la formación cognitiva ocupa un espacio fundamental. Por otro lado, la formación técnico-táctica, de la cual indudablemente estamos todos de acuerdo. Y por otro lado, la formación física necesaria para sostener ese trabajo técnico-táctico. Valores, aspectos cognitivos, aspectos técnico-tácticos, aspectos condicionales. Esos elementos tienen que estar todos presentes. ¿Cuáles son las dimensiones pedagógicas? El ser. Ese pibe sea una buena persona. Ese pibe sea o construyamos un buen deportista. Tema fundamental y dominante. Segundo, el saber. Lo que hay que saber. ¿Qué es lo que hay que saber? Escribirlo en un papel, escribirlo en algún lugar. Una lectura. Hoy hablamos también con Luis de cuántos ejemplos tenemos de deportistas que dicen, no sabes qué bien me estás animando porque lo leí en tal libro. Hace 10 años venía lanzando la jabalina, por ejemplo. Yo en la escuela de profesores de tenis, que habían sido jugadores de tenis, que estaban haciendo el curso de profesores de tenis, y yo no sabes lo que me hace lo mismo, ahora que bajo el hombro. Y está bien, sí, vos es claro que el profe me dijo que lo leí, que hice un apunte, no sabes lo bien que me sale. 10 años de su vida, me faltó una lectura. Y por otro, bueno, hacer y tener la capacidad para poder hacer. O sea, a veces, ayer hablaba Carlos, de llamar las cosas por su nombre, de utilizar pocas palabras, y que esas palabras sean las que corresponden. Estoy absolutamente convencido con eso. A veces los pedagogos nos han llevado por caminos muy intrincados, y a veces yo me he perdido en esos caminos. No me gusta esto. Voy a volver a la flecha. Tema importante. Evaluación de Luchar o Luchar y Marina, que son los que han trabajado mucho este tema. Cuando tenemos un pibe de 12 años, cuando están en ese momento del pico máximo de crecimiento o a punto de hacerlo, la mitad de la población tiene esa edad. La otra mitad todavía no llegó y la otra mitad ya está pasada. ¿Verdad? Y eso es muy importante. Entonces tenemos que tener claro esto con relación a todo. A la motivación, a la práctica, a las habilidades. Bien. Y ahora sí voy a hablar de las capacidades básicas. Y bueno, primero decirle que yo vengo de la resistencia, de la carrera de 800 y 500 metros. Segunda categoría. Y ya les digo, a mí siempre me gustó correr, pero cuando yo empecé a entrenar, duro decirlo también, en los 70, ¿no?, transmitía a esos primeros jugadores de rugby, de básquet, del Club Ciudad de Buenos Aires, lo que yo había aprendido en el atletismo. Y ahí empecé a mirar caras que me miraban con mucho desagrado. Creo que por lo bajo decían algunas palabras que no quiero reproducir. Cuando yo les hacía comer aquellos 8 y 10 kilómetros de pretemporada. Entrenábamos como me habían enseñado a mí. Trabajo de base, ¿cuánto? 8 kilómetros, ¿no? Más o menos. Bien. Eso que ni Luis haría, ni yo haría en este momento, lo hacíamos. ¿Y qué provocábamos? Indudablemente una situación de placer muy importante, que era, digamos, con nuestra conducción, con cierto respeto que todavía había en ese momento. Hoy los deportistas deberían saber, ¿no? Antes. Y creo que la resistencia ha sido uno de las capacidades físicas que ha provocado una cuota de displacer importante en nuestros
dos o tres. Primero, entender desde el punto de vista de su desarrollo, la primera que está disponible es la láctica, los fosfágenos. Por lo tanto, podemos hacer trabajos cortos, de velocidad, de reacción, sin ningún tipo de problema. Trabajos de pocos metros sin ningún tipo de problema, tenemos el combustible para hacerlo. El segundo es la capacidad aeróbica y por último la capacidad aeróbica láctica. Esto lo sabemos todos, no hay que ninguna novedad, ¿no? El tema fundamental que gastar tiempo en entrenar la resistencia antes del pico máximo de crecimiento, pensemos que es más o menos 12 años para mujeres, 13 años para varones, cambia por supuesto de persona a persona, es al cohete. Es totalmente al cohete. El pibe mejora más sobre los máximos, creciendo, entrenando. Y si tuviera que lograr esos beneficios, tendría que correr tanto que después iba a tener problemas de rodilla, porque también está con activo de crecimiento en ese momento, ¿no? En ebullición. Por lo tanto, esos trabajos carecen de sentido. Un poco lo mismo, el que indudablemente sedentario tiene menos valores, hay un valor promedio con crecer, el que entrene va a mejorarlo, pero fíjense que prácticamente hasta el volumen, hasta el punto cero, que es el pico máximo del crecimiento, indudablemente no hay un tema que justifique ese tipo de trabajo. Ahora sí se me va a caer. Bien. Algunas reflexiones. Ustedes saben leer. Leyendo lo que ustedes saben leer. Sí, está claro que los trabajos continuos, encima mal conducidos, porque aparte, además, el chico tiene normalmente un seguro de aquellos que ya le cuesta parar. Ahí el problema es cuando aparecemos nosotros con la conducción, ¿no? Ese es un tema que va a provocar, ante la falta de hormonas, ante la falta de enzimas, que la situación sea indudablemente desagradable. Por otro lado, el sustrato dominante es la glucólisis aeróbica. Y la glucólisis necesita de qué sustrato para funcionar. Hidrato de carbono. Hay hidrato de carbono en muchos sectores de la población, o hay más comida basura. Tenemos el 30% de la población con sobrepeso o con obesidad. Por lo tanto, la comida basura y los triglicéridos son dominantes. Ayer en una charla que tuve en la cumbre del deporte, ¿qué hago yo con un chico que para evaluarlo si viene sin comer y demás? Los desnutridos, 2% de la población. Sobrepeso, obesidad, 30%. Pero yo puedo hacer un test de potencia de salto, voy a gastar mucha energía. ¿Cuánto de ATP? No utilizo ni la fosfocreatina. Por lo tanto, indudablemente no debería hacer un test aeróbico, ni por casualidad, pero podría hacer un montón de test, indudablemente, utilizando solamente fosfágenos, que los tienen el músculo en ese momento listo para usar. Bien. Después pregúntenme si están enojados con lo que estoy diciendo, sin ningún problema. Bueno, el trabajo anaeróbico está menos preparado todavía, no tiene la PFK, no tiene la LDH. La LDH es lo que hace el efecto Schütter, o sea, convierte en ácido láctico y después al revés provoca la neoglucogénesis. Con los pibes chicos tienen poco ácido láctico, no tienen capacidad para llegar a 7 milimoles, pero el ácido láctico no vuelve inmediatamente, se produce la neoglucogénesis rápidamente, porque no tiene enzimas para eso. A ver, colegios alemanes hacen cross, ¿sí? Hay chicos que llegan llorando. Yo
Nosotros con los colegios ingleses 23 años de vida. ¿Qué pasaba con ellos menos ambiciosos que querían correr ese día porque estaban los papás y hacían el esfuerzo fuera de contexto? Llegaban llorando, les dolía el poco asiático que tenían, ¿tá? Y que además se les iba rápidamente. Ese síntoma. Bueno, a partir de los 11 años todavía estamos en esas 7.5, 8 milimolas como máximo, y a partir de los 14 ya están preparados para más. El gran tema, nosotros de hace unos años en la licenciatura, como Rubén Argel, tratamos el tema del trabajo intermitente. A ver, si digo trabajo intermitente, levanten la mano los que saben lo que es trabajo intermitente, sin problema para ver hasta dónde va. Bueno, una cantidad de otro grupo que no sabe de qué estoy hablando. Bien. A ver, el trabajo intermitente es un trabajo de pocos segundos, ¿sí? Pocos segundos. 8 segundos, 10 segundos. Vamos a decir 10 segundos, aunque a mí me gusta el trabajo intermitente de menos de 10 segundos. ¿Tá? ¿Qué se hace? Se hace 1-1, o sea, 10 segundos de trabajo y 10 de descanso, o 1-2, 10 segundos de trabajo, 20 de descanso, o 1-3, 10 segundos de trabajo por 30 de descanso. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Qué puede ser? ¿Tratando? ¿Puede ser tratando? Puede ser saltando. Puede ser corriendo para atrás, corriendo para adelante, puede ser tirando la pelota. No importa. ¿Tá? Son 10 segundos de trabajo de cierta velocidad, no son lentos, tampoco son máximos de velocidad, y que se hace en esta situación. ¿Qué provoca este trabajo? Este trabajo lo desarrolla Basdo en la década del 90 con su tesis doctoral del fútbol de Dinamarca. Viene a la Argentina, acá lo aplica el profesor Cohen para el fútbol, Rubén Argel lo desentraña fisiológicamente, y sobre el 2000 lo empezamos a enseñar nosotros en la licenciatura, junto con Horacio Ansel y junto con otros amigos. El gran tema es que durante la acción se utilizan fosfáticos, pero para recuperar el punto de fosfocreatina que poco a poco se va gastando, utilizás después de los 5 minutos, 6 minutos, ácidos grasos. ¿Y qué les dice esto a ustedes? ¿Qué estamos ahorrando? Hidrato de carbono. Tenemos una actividad que utiliza los fosfáticos, están directamente en el músculo listo para usar, y tenemos una actividad que para la recuperación utiliza, porque se ha cargado el metabolismo, ácidos grasos. ¿No les gusta esa mezcla de sustratos? Yo he hecho adelgazar con este trabajo a un montón de gente. Porque además de trabajar intensamente y mejorar sus fosfágenos y mejorar su calidad, porque los fosfágenos trabajan con vivas rápidas, o sea, utiliza fundamentalmente vivas rápidas. Entonces, en alguna medida tenemos las vivas rápidas activadas y por el otro lado estamos gastando o estamos produciendo lipólisis. ¿Qué me interesa? Bueno, estos son los datos de nuestra población escolar: sobrepeso 15, obesidad 15, retraso 32. O sea, tenemos una población que indudablemente en un 32% está para no soportar trabajos continuos, porque no, digamos, cuando hay gordos los mandan a caminar, ¿no? ¿Sí o no? Los clubes de gordos los mandan a caminar. ¿Puede caminar con mochila esa persona? ¿No habrá que mejorarle primero la fuerza antes de que salga a caminar? Para que pueda sostener esa mochila, ¿no? Es importante. Bueno, lamentablemente esto no se reflexiona. Los trabajos continuos para que se utilicen ácidos grasos tienen que tener, yo le diría mínimo 15-20 minutos. ¿Y quién aguanta 15-20 minutos si no tiene estado o si anda con una mochila de ese porte? Por lo tanto, reflexionemos sobre el trabajo de la resistencia y yo les diría a los que tengan ganas, profundicen el trabajo intermitente, porque les va a dar realmente muchísimos resultados.
muchísimos resultados. A trabajo intermitente además le falta investigación. Por lo tanto, que cualquiera, dando vuelta por cualquier licenciatura, o no, y quiera trabajar en una tesis, bienvenido sea porque le está faltando investigación. Bueno, más o menos dije todo esto, ¿no? Es importante. Ustedes saben que la población, afortunadamente, no somos todos iguales, ¿no? Es interesante eso. Hay cosas increíbles. Una vez en el centro de tenis verano cayó un bioquímico que dijo que quería tomar muestras de sudor para ver qué sales eran las preponderantes en la sudoración del deportista. Teníamos como 120 pibes en ese lugar, chicos, grandes, todos. ¿Cuál fue la conclusión de esta investigación? Que todos sudamos diferente. Algunos más calcio, algunos más sodio, algunos más amonio. O sea, era increíble que en realidad que marcaba que somos tan individuales que hasta sudamos diferente. Entonces, desde el punto de fibras hay una franja, acá seguramente, hay alguna acá que le gusta a ver si dedicaba o alguna cosa de esa, levante la mano. Hay un tipo que para dedicada 10 kilómetros, le gusta esa carrera. Seguramente tiene un porcentaje alto de fibras lentas, porque además disfruta seguramente de esa situación, ¿no? Hay una franja en el medio, los normales, ¿no? Y en esa numerosita así a la profe, ¿no? ¿Saben cuántas fibras rápidas llega a tener? ¿Tuvieron numerosita? No, pero que tiene un porcentaje altísimo de fibra rápida, seguro. Entonces tenemos en la población una franja media, una franja que tiene fibras lentas y una franja que tiene predominantemente fibras rápidas. Bajo índice de faltabilidad en trabajo continuo. Tengo fibras lentas, me banco lo que me deja. A mí, sinceramente, siempre me gustó correr, todo lo que me proponía lo aceptaba, no hay ningún problema. Cuando empecé a entrenar el riego del atletismo, nos decían, entra en calor hasta Parque Sarmiento, a la casa Sarmiento, el Teatro Planetario. 10 kilómetros era, entra en calor, me di cuenta. La verdad que nunca me resistí a eso. No tenía problema. Por otro lado, tenemos una masa que indudablemente tiene una factibilidad limitada ante el trabajo continuo. Y tenemos altos índices de factibilidad para los trabajos continuos de la gente de fibra rápida. Cuéntame tus velocistas cuando los sacas a dar 2 vueltas a la cancha, ¿qué dicen? Se quejan mal. Lo que tiene más fibra rápida de todo, que son los pesistas, les puedo asegurar que en el Senado no dan trotando una vuelta a la pista. Una vuelta, 400 metros, no dan. A este nivel de la cosa. Piensen que esto, indudablemente, esos son los máximos, los más potentes, pero el velocista es muy potente. No se ve ese tipo de trabajo. Por lo tanto, el trabajo continuo en general actúa sobre fibras lentas, utilización de sustratos de hidrato de carbono y después de unos 30 minutos, líquidos. El trabajo intermitente actúa sobre fibras rápidas, utiliza fosfágenos fundamentalmente y los lípidos. El trabajo continuo, lo de este lado, placer. De aquel lado, creciente el placer. De este lado, no sé qué pasa con el trabajo intermitente, pero no creo que demasiado. Y estos indudablemente van a sentir placer ante el trabajo intermitente. ¿No? Reflexión sobre la resistencia, o una corta reflexión sobre el trabajo de resistencia, para que tengamos en cuenta. ¿Qué pasa con la fuerza? Y yo creo que es quizás la gran calidad de trabajar. Porque fundamentalmente lo que tenemos que buscar es la coordinación intramuscular. Tenemos que construir lo que después va a ser el reclutamiento. Y para eso necesitamos, indudablemente, todo tipo de trabajos que busquen esa relación intramuscular e intramuscular. La tregua, los saltos, los juegos de lucha,
no saben lo interesante que son los juegos de lucha. Yo tuve la suerte, esa suerte que me ha dado la vida, de trabajar en una escuela con Pedro Fukuma, profesor de judo de River. Y tenía un montón de juegos con los chicos, de juegos de lucha, que eran tremendamente atractivos. A los pibes les encantaba, o sea, manejaba dinámicas de lucha de brazos, de lucha con una pelota, con una medicine ball, un pibe acostado y el otro encima y tenía que sacar de abajo, o sea, la fuerza que hace para salir de abajo. ¿Y de qué manera? Natural, de forma natural. Por lo tanto, todas las variables que tengamos de eso, vale. Cuando empieza el proceso de entrenamiento, algo a veces olvidado, lo principal es la zona media. Y la zona media, vamos a fijar la columna con abdominales, con espinales y con glúteos. El glúteo es uno de los que ayuda a fijar esa cadera. Entonces, esto es previo al trabajo. Es muy importante en esto nuevas visiones. Trabajar con situaciones inestables, porque ayudan a trabajar todo lo que es los fijadores, con plataformas inestables, con los pies, con los brazos. La parte de abajo, no sé si hablaron con esto ayer con Mario Di Santo. Pensemos que, a ver, aquella cuadrado de la derecha, yo puedo estar saltando diciendo los números como están, ¿sí o no? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y puedo decir 1, 3, ¿sí? ¿Puedo? Y puedo decir 2 menos 1, 3 más 1. Y si además eso tuviera un color, el pibe sigue saltando, pero está recibiendo una serie de impulsos que está desarrollando, además de su motricidad, su memoria. Tiene que hacer dirección mental, uniones mentales diferentes. Yo le puedo decir que el 1 es agachado, el 2 es piqueteo, el 3 es desplazamiento a la izquierda, el 4 a la derecha. Y puedo decir también lo mismo con colores. El rojo tal, el amarillo tal, el verde tal y el azul, ya con la tarjeta. ¿Está haciendo lo mismo desde el punto de vista del esquema motor? Sí. ¿Y desde la sinapsis? No, otro camino. Por lo tanto estoy provocando un enriquecimiento que no, todavía no tenemos una visión de la potencialidad que tiene para pensar. Posiciones, digamos, trabajos a una pierna o trabajos a un brazo. Esto también Luis lo sabemos con el tema de velocidad. Hasta que no trabajamos bien una pierna y la otra, no llegamos a tener, bueno, Comete es el que dice que en realidad la velocidad no es cíclica, es acíclica. ¿Por qué dice que es acíclica? Porque una pierna es una cosa y una pierna no hace exactamente lo que hace la otra. Hoy el profe escuché un poquito de velocidad, estaba hablando de la diferencia entre la fuerza de la parte anterior del músculo y de la parte posterior. Indudablemente están haciendo diferente trabajo. Y eso seguramente, en cuanto cargue el entrenamiento, le va a provocar alguna lesión, digamos, ¿no?, en el corto plazo. Y este sí que es un tema más importante todavía. Hablamos del paradigma del hombre quieto, ¿no? Estamos en el paradigma del hombre quieto. Sedentarismo, sentado, ahí se le va a hablar el sedentarismo. Ustedes saben la osteoporosis, la osteopenia, la mujer más que el varón, es la pérdida de masa ósea. ¿Cuándo se construye la masa ósea? ¿Cuándo se construye el hueso? En la infancia y en la juventud. La trabécula ósea se va mineralizando y convirtiéndose en más sólida ante los requerimientos, porque el organismo es muy económico, si no me exigen, ¿para qué me voy a adaptar?
En cambio, si me exijo, sí voy a hacer las adaptaciones necesarias para que ese hueso se banque lo que ese pibe en ese entorno está haciendo. Por lo tanto, yo les diría, la manera de prevenir, yo les diría las nuevas pandemias, las nuevas enfermedades, que son fundamentalmente enfermedades que van a venir entre 3, 20 años, 30 años, 40 años, son la sarcopenia, pérdida de masa muscular y pérdida de masa ósea, la osteopenia. ¿No? ¿Por qué? Ante la falta de movimiento en la adolescencia. Vamos a tener más fracturas, vamos a tener más gente postrada. Y esto tiene que ver con qué cosa, con los efectos de fuerza, con lo que haya tracción, con lo que haya velocidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que cuando estemos haciendo trabajos de fuerza y trabajos de velocidad, estamos construyendo esos huesos para el futuro. ¿Qué te gusta? Esa no vale la velocidad, ¿no? Bueno, miren, si vamos a desarrollar la velocidad todavía en las primeras fases, en las primeras edades, los movimientos explosivos balísticos, los lanzamientos de todo tipo son fundamentales. De frente, para atrás, para adelante, o sea, de costado, todo tipo de lanzamiento hacen reclutamiento fundamental. Por otro lado, para tener inferior, todas las variables del salto en situación horizontal o en situación ascendente. Todavía con las rodillas, y por ahí por una manera técnica, evitar los saltos en profundidad. Pero tenemos un espectro de acciones motrices para realizar sin ningún tipo de problema. Y por último, los ejercicios de velocidad, que son indudablemente los que más motivan a los pibes, ¿no? O sea, ¿qué hace el pibe cuando sale al recreo? Los varones. Lo primero que hace es chocar con la pared, ¿no? Si salen de acá, chocar con la pared allá, ¿no? Realmente. La chica es un poquito más suave, ¿no? Pero los trabajos de velocidad generalmente son muy bien recibidos. La fuerza después del despegue hormonal, cuando aparece indudablemente la sobrecarga. Indudablemente pensemos que la etapa es después que se despegan las hormonas. Antes todo lo otro. Antes todo lo otro. A partir de que se despegan las hormonas, indudablemente podemos empezar con trabajos que tengan que ver ya con alguna sobrecarga. A ver, puede ser sin peso, puede haber ejercicio sin peso todavía, sin ningún tipo de problema con el propio peso del cuerpo. Puede haber con peso, o sea, lo más importante es el control. El control de la buena técnica, el control de la postura, el control del equilibrio. Volvemos de vuelta a aquellos pasos que vimos. La buena técnica, la coordinación del movimiento, fundamental para esta etapa. Y por supuesto, los que me conocen saben que a través de mi amistad con relación seria, yo he adoptado los ejercicios dinámicos por reemplazando los ejercicios localizados. Estamos convencidos además de que ciertas máquinas hacen mal. A mí me enoja cuando veo en un gimnasio un viejito que tiene mal las articulaciones del hombro y está haciendo en la máquina este tipo de trabajo para trabajar el dorsal ancho. ¿Cuándo podría hacer este trabajo? Que trabaja más el dorsal ancho y es muy cómodo hacerlo. Entonces, algunas máquinas que te fijan el movimiento y tu articulación se banca las curvas, para mí no sería recomendable. Creo mucho más en los pesos libres, decididamente en los pesos libres y en los ejercicios dinámicos. Bien. Y bueno, ahora voy a hablar del segundo paso. Dejo todo lo anterior como reflexión de qué cosas tenemos que hacer para, digamos, generar el hábito deportivo, que resumo en primer lugar en el vínculo. Sentimos que no se olvida
Instituto del Lisiado, donde trabajé con él de forma voluntaria 10 años de mi vida, él motivó que yo estudiara educación física. ¿Ya? O sea, ese vínculo creo que es fundamental. Por otro lado, que haya habido horas de vuelo en la práctica, por otro lado, que esas horas de vuelo hayan sido significativas y ojalá placenteras, para que realmente eso se encuentre, digamos, en lo más profundo de esa persona. A partir de lo que se llama deporte de base, yo esta palabra la descubrí con Fernández Bañuelos en su momento, es cuando la persona empieza a, si quieren entrenar o practicar, ponga la palabra que más le guste, 2 veces por semana, 3 veces por semana y a su vez compite en ese deporte. ¿Qué caracteriza el deporte de base? Competencias de ligas o federadas, o competencias escolares. ¿Tá? Yo trabajé 23 años en Villa Auto Sur. ¿Qué teníamos? 2 clases a la mañana en la escuela. De la tarde, 2 clases en el campo de deporte. ¿Y qué hacíamos los sábados? Competíamos con otros colegios ingleses. Las chicas en hockey, los varones en rugby. ¿Y qué teníamos? Los torneos de atletismo. Y al final de la temporada, algún torneo de fútbol, algún torneo de vóley. O sea, nos preparábamos para eso mínimamente, algunos con más profundidad porque querían ganar, ¿tá? ¿Cómo se prepara un equipo de handball para el torneo de los colegios alemanes? Cuénteme usted que lo sabe más que yo. ¿Entrenan algo? ¿Se preparan? No sé cómo lo sabrán, lo digo de la ignorancia, no creo que es. Cuando yo empiezo, 2 veces por semana, a armar el equipo, a entrenar, a hacer un poquito de educación física, ni hablar de esas ligas de fútbol, de FAFI, FIFI, toda la familia de él, ¿no? Que van 2 veces por semana, compiten los fines de semana, lío con los jueces, lío con los padres, lío con que entró, que no entró. Bueno, este es el deporte de base. Rendimiento óptimo. De vuelta a la palabrita. Rendimiento óptimo. Estamos ahí, somos docentes. ¿Qué tenemos que buscar? Rendimiento óptimo, el mejor para esa etapa. A ver, ¿qué quiero decirles con esto? Tenemos un equipo de vóley, de pibes, todavía no demasiado hábiles. Si el equipo de vóley me devuelve con un golpe la pelota y el otro quiere armar los 3 golpes para ir aprendiendo el juego, ¿quién gana? El que devuelve de primera tiene un margen de error, ¿tá? El otro, 3 más de error. 1, 2, 3, ¿tá? Entonces, indudablemente, ¿qué digo yo? ¿Cuál es el gap? ¿Que devuelvo en primera? No termino aprendiendo. Entonces ese no es el rendimiento óptimo. Yo tengo que buscar el rendimiento óptimo para que necesite de ese deporte, que necesite de esos chicos en su evolución. O sea, pensemos siempre en esa palabra, rendimiento óptimo. Por otro lado, los factores perturbadores. A mí que me gusta a veces usar las palabras, yo siempre digo que el principal factor perturbador es la estupidez. ¿Sí? Hay una frase de la de griega que también me gusta, que dice que lo más difícil del día es esquivar volúmenes, la ley griega. Y creo que es así. O sea, ¿cuánto hay en ese deporte infantil, ¿no? Infanto-juvenil, de tontos que no saben nada, que están realmente, se lo dice alguien que vivió los bonaerenses 4 años, ¿no? Yo le puedo contar anécdotas que serían increíbles. Pero fundamentalmente a mí me interesa mucho que manejemos esa relación placer y placer. El tema del premio, de que cuánto, ¿por qué no empezamos con los encuentros antes de los torneos? O sea, que empecemos realmente a manejarlo de acuerdo a nuestro grupo, a nuestra región, a nuestro lugar, a nuestro nivel de equipo. Y sobre todo, cómo alimentamos esa relación placer y placer. No es placentero quedarse afuera. Si quedarse afuera, menos, te pulsa. No es placentero el banco. Como eso, otras cosas. Bueno, aquí estos autores que trabajan mucho en este tema, tanto Urdelú de Barcelona como Tuco Chinés, o sea, de qué manera los sistemas expulsan del deporte. Sin revelar
mis buenos años de mi vida. Es un torneo de verdad si te vas a tu casa. ¿Está? Pedagógico, ¿no? Perdiste, te fuiste a casa. ¿Está? Durísimo. Las tensiones, ¿no? Las tensiones cuando se acuerdan me acuerdo esa propaganda que había salido en el momento del PIC, que el pibe salió segundo y papá no se verá y tira la copa que había salido segundo. O sea, cuántas cosas están dando vuelta. El diseñador polémico, todo eso. El paso del curso. Bien, yo como un caso, ¿no? Sobre todo pedagógico. Y ahora sí nos metemos en lo que podemos llamar, no te escucho. Es más fácil, no te escucho. Ahora avanzamos a lo que sería el tema de formación de ese atleta de rendimiento y también algunas reflexiones. La primera gran reflexión es haber sido director del SENAC y haber visto los pibes que determinados entrenadores que nos traían del interior y los asignaban en el SENAC. Un montón de situaciones. Pero voy a contar una. Llego a trabajar a los 2 meses a mi hijo, había terminado el secundario, no sabía qué hacer. Hoy es gerente en Nueva York, pero en ese momento no sabía qué hacer. Y a los 2 o 3 días me dice, papá, esto es una cagada. Me dice, no tomo. No, sí, me dice, los pibes no tienen un mango, papá. Están acá los fines de semana, ¿sabes lo que es un desastre? Me dice. Yo estaba loco, bien preparado el Senado, también se llama un desastre el Senado. Digo, bueno, fíjate que puedes hacer, así, pero como para sacarlo de encima. Aparte me decía, Luis, viene acá los entrenadores, ahora, en la federación, ni hablemos. O sea, durísimo lo que me decía. Y no tanto con los atletas de selección nacional ya, sino con los pibes. Se le preocupaba, pibes que eran de su edad, tenían más o menos su edad. Bueno, ¿qué puedes hacer? Este había estudiado en River, sabía cómo conseguir entradas para los partidos y se venía con 20 entradas, el SENAC era 200 metros arriba. Conseguía entradas y le repartía entradas a los pibes que estaban para que vayan a ver el partido de fútbol. Y después les conseguía en esa época, ellos iban a bailar a Kevin, que después se quemó. Se quemó un día después de que yo fuera el día anterior, así que viste estas cosas de la vida. Bueno, y les daba entrada para Kevin. Entonces él se convirtió realmente en un referente de los pibes, y todos estamos en el SENAC, el que quita el SENAC en primer lugar, el resto del SENAC, y los entrenadores deportivos y todo, no reparaban que esos pibes tenían determinadas necesidades. ¿Tá? O sea, particularmente ya digo, para mí es un gran tema ese. En este momento organicé después de 2 años de pelearme con la comunidad una maestría que tiene como objeto de estudio el entrenamiento de la competencia y las políticas infantos juveniles. Por lo tanto, les digo que es un tema que me preocupa. El primer tema es la palabra, talento deportivo.
para mí es una mochila muy pesada cuando veo a un pibe esa mochila en la espalda, que es un talento deportivo. Porque pasaría que si después no pasa nada, la culpa es de él, no era tan talento, ¿no? Y me gusta mucho más avanzar, tachar esta palabra y hablar de jóvenes con proyección deportiva. Este pibe parece que puede llegar a convertirse en un atleta de rendimiento. ¿Adelante? No. Tenemos entonces en primer lugar que es la detección, que puede ser temprana o tardía. La temprana podríamos ponerla hace los 10 o 11 años, lo único que significa que ese pibe tendría que entrenar. No, la conclusión que tenemos sería bueno que vaya a un buen lugar donde se entrene. ¿Tá? Ojo, que encontrar un buen lugar donde se entrene es fácil decirlo y no está fácil encontrarlo, ¿no? ¿Tá? Bueno, no me extiendo con esto, pero tengo que hablar. Y por otro lado, la tardía. No hay ningún problema que el descubrimiento sea tardío, sobre los 12, los 13, los 14 años. ¿Se puede convertir en velocista a un pibe de 13 años? ¿Listo? Ayúdame. Se puede. ¿Y el deporte de equipo, me decía? Se puede, ¿está? Por lo tanto, si es temprano o si es tardía, esa selección puede ser efectiva igual. El segundo espacio es la selección, donde ya ese pibe tiene que estar compitiendo en forma federada, porque si no, no se va a desarrollar, y probablemente creo que su espacio es el club. ¿Y cuál es el espacio anterior? El deporte de base, donde los pibes estén compitiendo, donde ellos estén compitiendo, ya sea en FAFI, FUFI, FAFI, ¿no? Uno de sus nombres que está corriendo vuelta, en competencias menores federativas, los sub-12, por ejemplo, los sub-14. Pero después de eso, el desarrollo se va a quedar en el club, dentro del deporte federal. Yo les puedo asegurar que durante muchos años me peleé con las federaciones. Tengo un boxeo sostenible, porque indudablemente el pibe que entra es el que paga la cuota. Y hay un montón de gente que no puede pagar la cuota, o la cuota federativa. Entonces hay un espacio que queda sin cubrir. Y por último tenemos el desarrollo, que es la parte más difícil de todas. ¿Por qué motivo es lo más difícil de todo? Un poco más. Tenemos la iniciación deportiva, como dijimos, tenemos el deporte de base, y ahora yo les pregunto, ¿cómo es el deporte de base del hockey en Argentina? ¿Amplio o reducido? Dígame. Bien. ¿Y el de la lucha? ¿Saben cuántos atletas federados tiene hockey? Más de 40.000. ¿Saben cuántos atletas federados tiene la lucha? 300. Cuando vamos a un torneo de pibes, supónganse sudamericanos, en hockey, ¿hay selección? Sí, hay una importantísima selección. ¿Y de lucha? Vale, que hace lucha. Deben tener 20, digamos, ¿está? Ahora ha habido un incremento muy importante en varios deportes, las pesas, la lucha, eso, que no tenían tanta gente, a través de los evitan. Los evitan han provocado un fenómeno de que, por ejemplo, hagan pesas provincias que no tienen federación de pesas. Quizás por eso que andan bien, ¿no? Pero bueno, pero está pasando eso, ¿no? Está pasando eso. Ahora, indudablemente, si yo quiero tener un nivel deportivo, mi país necesita tener un nivel deportivo, ese deporte de base tiene que ser lo más amplio posible. Tengo que preocuparme federativamente que yo tenga una base, un deporte de base importante. Porque de ahí voy a poder seleccionar una importante cantidad de gente para que entren en esa franja central que ya no es una pirámide, es un obelisco. Un obelisco donde los pibes van creciendo, pero van creciendo controlados, evaluados, contenidos. En el tema anterior de esto, que es la pirámide deportiva, el pibe se iba del deporte y nadie se enteraba.
Yo decía, era tan dura la mortalidad deportiva que no íbamos al velorio. Se había muerto el deporte, había desaparecido, no íbamos al velorio, no nos enteramos que se había muerto. Acá, cuando se te va un pibe, el banco de datos está bien hecho, la gente que hizo bien esto en la Argentina fue Peckerman con el fútbol y la gente del hockey, a través de Chiche Mendoza, de Luis Ciancia, fueron los que iniciaron el proceso del hockey, después lo siguió Cachito Miguel. O sea, esa gente trabajó bien, tuvo un banco de datos sub-14 de 300 pibes, un banco sub-16 de 300 pibes, y los controlaban, tenían información de lo que les pasaba, cada tanto los juntaban en clínicas, cada tanto hacían concentraciones en el Senado. Son los que trabajaron bien y son los que lograron resultados. Un trabajo diferente, pero también bastante prolijo que hizo básquet. Y por eso tuvimos una generación dorada, además de la liga. Yo no creo solamente de la liga. La liga fue importante, pero creo que más importante fue el trabajo que se hizo desde la base. Indudablemente, cuando llegas a alto rendimiento, indudablemente ya eso se angosta y llegan unos pocos. ¿Por qué estamos de acuerdo con este sistema? Porque me permite, en primer lugar, tener un mayor control sobre una determinada población. Tengo que buscar esa población sea lo más amplia posible. Tengo que seleccionar evitando esa persona que es precoz en el crecimiento. ¿Se acuerdan que decíamos? El hijo 12 años, el 50% tiene 12 años. El otro está en desarrollo precoz o retardado. Esto lo tengo que tener en cuenta. Y nuevamente tengo que pensar en una planificación de largo plazo. Indudablemente tengo que buscar un máximo control sobre las posibles problemáticas que tenga ellos, las posibles variables. Indudablemente tengo que tener elementos que me permitan mantenerlo en el deporte. Y parte de esos elementos son los que están a continuación. En primer lugar, para ese deportista de rendimiento tiene que haber un entorno vital. ¿Qué es lo que digo yo un entorno vital? Estabilidad emocional, condiciones básicas de vida, comer, dormir, salud, limpieza, reconocimiento social, que realmente lo que esté haciendo se mire como que está bien, que lo haga dentro de su familia, dentro de sus entornos, y que tenga una perspectiva de futuro. Que realmente haya algo que provoque esa vocación de ascender socialmente. Por otro lado, desde el punto de vista del entorno del entrenamiento, necesitamos una dedicación prioritaria al entrenamiento, cosa también fácil de decir, no tan fácil de hacer. Una infraestructura y un equipamiento, y necesita esos apoyos. Científico, yo creo que los deportes de tiempo en la Argentina, si no se apoyan en la ciencia del entrenamiento, yo digo que para los profes, hay un eslabón perdido en el deporte argentino. Es el que toma el dato del laboratorio y lo aplica al entrenamiento. Yo conozco pocos. Les saben leer un estudio de laboratorio y lo saben aplicar al entrenamiento. En algún lugar es metodólogos a eso, muchachos. Es una especie todavía sin desarrollar. Por otro lado, el apoyo tecnológico, para ciertas disciplinas el apoyo tecnológico es fundamental, y por otro lado, el apoyo técnico. ¿Cuántas canchas de hockey sintéticas hay en el país? No, hockey sintético. Vagón. ¿Pistas sintéticas? 12. Si te toca la cancha de hockey, vamos a decir un número, no sé, 500, podemos decir no sé cuántos, yo se me escapó también. Yo hice la primera en el Senado en el año 91. En el 91 hicimos la primera, había unas normas muy destrozada, hicimos la primera en el Senado y la segunda acá en el centro de hockey, acá en Quilmes. Esa fue la segunda, ¿está? O sea, hoy es impresionante, por donde vas a tener los. ¿Cómo andamos? Bueno, ¿no? Siempre da la comparación. Bien, uno más. Por otro lado, ese deportista va a necesitar preparación técnica, psicológica, intelectual, táctica,
física, ¿dónde va a lograr todo eso? Para el rendimiento en el club. ¿Se lo asegura el club? ¿Le asegura lo de abajo el club? Esos clubes son que, donde el elemento fundamental es, les diría, el servicio a los socios que son los que sostienen el club, por lo tanto el quincho pasa a ser un asunto sagrado, tiene importancia la cancha de gimnasio, los pinchos, la posibilidad de comparación. Hoy esto se dificulta, los deportes de equipo y marca más, los deportes de equipo, esto tiene un mayor nivel de sustentación y de desarrollo, y no de casualidad. Nuestros deportes de equipos andan mucho mejor que los deportes de tiempo y marca. No es casualidad. Ese club todavía de deporte de equipo tiene presencia en nuestra sociedad. En cambio, desarrollar deportes individuales es muy difícil. Quizás en el futuro sea un centro de tecnificación, que hoy se está tratando de formular, para que en el deporte de equipo y marca le podamos aplicar todo esto para que realmente vamos a tener un deporte de esa característica de mayor calidad. ¿Qué rendimiento siempre el óptimo, aún con esos atletas de rendimiento? Que es el mejor para cada etapa de formación. A ver, ayúdame un poco a decir, si tuviéramos cadetes, ¿qué te preocuparías hoy de los cadetes de handball? ¿Qué quisieras? Selección nacional de cadetes, sub-14, cualquier categoría. ¿Estarías muy preocupado por el rendimiento o estarías preocupado por que aprendan? Formativo, ¿está? Entonces, si alguien no piensa esto y desordena el sistema, ¿tá? Y hay gente que sabe que piensa diferente. Por último, ahora me viene la parte del predicador. O sea, me acordé de la ciencia y me viene la parte del predicador. Déjame un poquito. ¿Tá? Pequeño mensaje. Para educación física. Atentos al tema de la reproducción. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Hagamos lo que está bien, pero también es agreguemos una nota de innovación a nuestra querida educación física. Pensemos qué cosas se incluyen, qué cosas se incluyen como un elemento importante. Por otro lado, pensamiento crítico y compromiso con los contextos sociales. Creo que eso es fundamental. Enseñanza significativa para el pibe. Yo leí un montón de documentos sobre la enseñanza significativa. Y a mí se parecía que la enseñanza significativa tiene que ser para los epistemólogos, tiene que ser para los profes, parecería que se olviden que es significativa para los pibes, ¿no? Que es donde la cosa, digamos, se concreta. Por otro lado, introducirnos en el nuevo concepto de salud. Nosotros queremos lograr, yo también en la escuela secundaria pudiendo autogestionar su salud, ya sea para que vaya al gimnasio y que le demos buena fruta y que sepa que si le ofrecen determinadas cosas no las tiene que aceptar, que si tiene que hacer esto tiene que hacer determinada técnica, si tiene una clase que tiene estas características, y si no, va a hacer actividad en espacio público, que el 50% de la gente que hace actividad la hace en el espacio público, que la pueda autogestionar. Por otro lado, favorecer la participación y la adquisición de valores. Volvamos a ir a este tema. Volvamos a ir a este tema. Y por último, incorporar problemáticas sociales y de género en los institutos. Yo digo que los institutos no te enseñan bien a trabajar en los jardines de infantes. A los varones no nos enseñan bien a trabajar con mujeres. Y yo le diría, en ningún lugar nos enseñan a trabajar con pobres. Me parece que es un espacio que habría que repensar. Y por último, compromiso ético. No perder esto que fue el inicio en la vocación de ser docente. Compromiso ético. Mi querido profe de pedagogía, Sanabel Guerra, nos decía que en la clase nos vamos sin reír. Ese es el momento mágico. No perdamos la ética en ese momento tan importante para los pibes fundamentalmente, pero también para la historia de vida. Volvamos. Deportista, ¿qué tiene que hacer? Técnicos capacitados en divisiones inferiores.
Ahí no tiene que ir el que, digamos, no sabe, muchas veces el voluntario. Necesitamos que en esa etapa haya gente que esté calificada, o por lo menos que tenemos más. Modificar la organización de las competencias. Estoy harto de las competencias que tienen esos cuadros de simple eliminación, esos cuadros donde, digamos, esos cuadros que tienen esa cosita del medio, ¿cómo se llama? Para ver si me va. Bueno, después hay que encontrar esto y va a poner los puntos, ¿no? El FIC, ¿ya? O sea, no hay otras formas de armar competencias. Yo que vengo de tenis, he visto en Francia, por ejemplo, sectores diferentes, muy interesantes para que los pibes durante todo el tiempo sigan jugando, ¿no? Y no que el que pierde se va. Al contrario, siguen jugando. Y empiezan a jugar con equipos que son más parecidos a los de ellos. Por lo tanto, esa segunda parte del torneo hasta es más pedagógica y lo ayuda más a su crecimiento personal que la primera, donde por ahí lo va a poner donde salida. Bien, del encuentro al torneo, y entramos en una categoría que me apasiona, es el arbitraje pedagógico. Es la competencia que el pibe está jugado, además de técnicamente, físicamente, tácticamente, está jugado emocionalmente. Ese es el momento más significativo. Por lo tanto, revisemos quién están arbitrando los partidos. Yo esto lo aprendí con un querido profe, Martín Juárez. ¿Conoce a Martín Juárez? Director de escuela secundaria ahora en Lomas. Con él lo aprendí. En los años, era alumno de instituto y dirigía los partidos de rugby de los pibes de cuarto grado, quinto grado, sexto grado, segundo año de secundaria, y continuamente enseñaba durante el partido. Usted por ahí no tiene nada, así se va a lastimar, está muy nervioso. Quede un poquito afuera y vieron que ahora te ponen tarjeta verde y tiene que esperar y después entrar. Bueno, eso en el 90 sin tarjeta. Espéreme cuando esté bien y crea que jugar, si no se va a lastimar, levante la mano y venga. Bien, no me parece que tranquilícese. Bien, o sea, era una máquina de pedagogía sobre arbitraje, una máquina, todo el tiempo. Y llegaba a dirigir el torneo final de los colegios ingleses, que es tan competitivo como el de los alemanes, porque sería uno de Hamburg de los alemanes. Con la misma técnica, dirigía el partido y le pedían que él lo dirigiera. Fíjense que se imaginan el quinto año de colegios ingleses, casi todos jugaban en equipos, o sea, ¿no? Exactamente lo mismo, arbitraje pedagógico. Una categoría para mí imprescindible para realizar. Entrenamiento infantil adecuado por todo lo que hablamos hoy, control de los excesos de padres y técnicos, creo que habría que estar estipulados en los reglamentos, y nuevos abordajes para el acceso de la mujer en el deporte que se está dando. Creo que todavía me parece que le falta un escalón más. Un poco más. De vuelta, compromiso colectivo. Aquel docente y este docente sigamos pensando lo mismo. Ahí nos jugamos siempre. Finalmente, formación deportiva, placer fundamental, conciencia, saber lo que se hace, tener conocimiento de lo que se está haciendo, progresividad y control, y dejar de predicar y basarnos en la ciencia y en la tecnología, que eso es lo que nos va a ayudar a cometer los errores. Muchas gracias. Buenos días. Quería preguntarte qué opinás de los deportes que tienen una especialización temprana necesaria para llegar al alto rendimiento. ¿Cómo vos encararías una institución, una federación, ese
Primero es difícil. Vamos, si quieren ustedes empezar con la natación, ¿no? Que ahí Leo también, ¿no? Que tienen muchas horas de vuelo con gente metiendo la cabeza en el agua. Difícil. En el tenis, que yo trabajaba muchos años, ¿viste? La escuelita de tenis a los 6, a los 7 años, que compitan a los 8. Es muy difícil. Ahí el docente tiene que tener muy claro que tiene que ser muy inteligente en trabajar la motricidad básica y que parezca que está trabajando la especialidad deportiva. ¿Qué te quiero contar? Yo estaba en un centro de entrenamiento de tenis, estaban los mejores pibes del país, o sea que el espejo eran Hernán Rubin, Paula Suárez, esos eran los pibes, el espejo, ellos eran el espejo. Los papás, sabés que de vuelta el factor perturbador de estupidez es importante como aporte, llevaban los pies de 8 años, 9 años, y yo les hacía ejercicios de motricidad, que era lo que había que hacer antes de empezar a hacer tenis, hacía eso. Y sentía la crítica, y como yo tengo 4 hijos y tenía que trabajar, fundamentalmente, no tenía que perder el laburo, empecé a hacerlo jugar hacer desplazamiento con la pelota de tenis en la mano, picándola en el piso, levantándola, picándola y agarrándola. O sea, hacía lo mismo que antes con pelota de tenis. Y estaba todo el mundo contento. Por lo tanto, como ellos saben mucho menos que nosotros, ¿viste? Tenemos que tratar de que hacer lo que tenemos que hacer, y también cumplir. Pero yo creo que no tenemos que saltar etapas porque eso es lo que va a perjudicar es por un lado el resultado final, ¿no? Pero el pibe en sí mismo, ¿no? No sé si te contesté. Sí, acá. Buenos días. En un momento hiciste mención a la cantidad de canchas de hockey que hay en el país y a las pistas y la relación que hay entre resultado y cantidad, ¿sí? Y preguntarte si yo creo, considero, no sé, que hay tantas o más piscinas, piletas, que canchas que pistas de atletismo, y no sé si la relación... Cubiertas de 50 metros, te digo que no. Piletas cubiertas de 50 metros. Olímpicas o no, semiolímpicas. Si eso tiene que ver con la búsqueda de esos resultados finales, necesariamente o no. ¿Se entiende? Sí, yo diría, sí. A ver, si hubiera mucho más pistas de atletismo, si tendríamos muchos más atletas, si tiene que ver con eso o con algo que baje desde arriba, o si hay algo que está fallando también, ¿por qué no tenemos una base más grande? Yo analicé una sola variable, en este caso, que es instalación deportiva. La instalación deportiva es un aspecto. Después vendrá el material deportivo, después va a venir los recursos humanos, los profes, los técnicos que estén trabajando ahí. Después está el sistema de incentivos, de becas. Un pibe, por ejemplo, que esté en Salta y sea bueno en Orán, y no se puede desarrollar en Orán, y en tantos kilómetros, y no tiene plata para el colectivo para llegar a Salta, por ejemplo. O sea, por ahí ese pibe es un talento. En este momento tiene un talento la provincia que tiene arroz en la capital es Chubut, ¿no? Tiene un pibe en la cordillera, que es muy bueno. Claro, tiene que traer a Rawson, que es el técnico y demás. ¿Qué entendieron ellos? Que tenía que ir el técnico a la cordillera, porque el pibe no llegaba. Entonces, son diferentes variables. El rendimiento es complejo y tiene muchas variables. Cuando vos analizas una sola, te perdés el mapa, pero también hay que analizarlo. Si yo tengo tantas canchas de tenis, tantos pibes trabajando, bueno, es más fácil que de esa cantidad yo pueda hacer una selección más rica. Puedo dar mi opinión, si me permitís, Luis. Lo que sí te puedo asegurar, que si hubiera más pistas, si estuvieran en las escuelas, seguro habría un mejor atletismo. ¿Sí? Eso te lo puedo asegurar. Es una de las características, aunque sea de Conchilla. ¿Sí? De eso estoy seguro. Lo mismo pienso naturalmente. Pero acá me sabría también qué es lo que más vende. Sí, pero a ver, ¿qué es lo que más se vende? En una política deportiva lo que más vende no tendría que estar, digamos. No quiere decir que en hablar de mi vida hay un montón de cosas, pero sería lo más importante que sean deportistas, ¿no? Eso es lo que más y todo. Bueno, deportistas, no sé si sería el impacto. Sí, ayer se habló sobre deportividad y lo que vos estás transmitiendo
sino también es el hecho de que el chico llegue al club. El problema pasa porque los chicos no pueden acceder al club por los costos, por todo. ¿Hay o habrá una política como para poder acercar al chico al club o para poder seleccionar? Porque estamos hablando de que hay un chico normal, pero ese chico fue detectado. Pero hay muchos, como no llegan, no son detectados. Entonces hay que hacer una política donde no ir solamente al club, sino acercarse a las personas. ¿Habrá alguna política así? ¿Hay un proyecto? No sé. Yo, digamos, después de 25 años de función pública, estoy jubilado. Por lo tanto, todo lo que pasa me ocupa a mí. A veces hay una cosa que la ocupa. Esto es una tranquilidad espiritual, digo, por nada. Para darte una idea, Cuba, por ejemplo, tiene unas tablas listas para vencer. Para que te des una idea, se le toma a toda la población de los 7 a los 70 años. De los 7 a los 70. El nivel 1 significa que el pibe tiene algún problema. O sea, que tendría que ir a una escuela especial o que con pruebas de actitud física. Y el nivel 5 significa que está por arriba del percentil 97. O sea, es un pibe que apunta para talento. Como las pruebas son también de altura, de somatotipo y una serie de cosas, de potencia, de resistencia, etc., ese pibe va a ir a una escuela de iniciación deportiva, que son las Cuba, que son de 8 a 12 años. O sea, no se le escapa uno. A nosotros, como les digo, yo creo que se le escapan un montón. Los cubanos, cuando yo soy cubano, había traído los cubanos a Argentina. Los cubanos me decían, jefe metodólogo cubano, usted tiene talento a morir, Mira, no podía entender, primero no podía entender el sistema democrático, ¿no? Ahora hace de su casa, un pueblo, que es otra cosa. Pero bueno, ahora hace de lo suyo, no podía entender que no hubiera una clase dirigida, que no hubiera el otro gran problema que yo les contaba hoy que tenemos que trabajar un poco más en las escuelas, empezar a trabajar y a medir, pero no para ponerle nota por lo que medimos, sino para entender de marcas. Cuando yo le dije hoy que mi nieta de 2 años y 6 meses está en el estadio 2 de lanzamiento, todos los profes de la Argentina deberíamos saber qué es el estadio 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Saben cómo yo descubrí a un talento? En la pista de la que supe que tenía una cosa que contaba hoy a Santiago Lorenzo, campeón argentino de décadas como juvenil, y las aves Garín, campeón de Estados Unidos. Tiró la pelotita de hockey y vi que cayó la pelota de agua. Miré así y digo, hay 60 metros. Y lo llegué a hacer cabalina a los 15 años al Senado. Ya saltaba, por supuesto, el atletismo en 83 en alto, saltaba casi 6 metros en largo, tenía actitud. Pero me acuerdo que esa fue el dato y no creo que no lo podemos perder. Lo llevé a hacer caballería con un cubano que era Miguel Luis. Después se peleó el técnico argentino con el técnico cubano y fue a pelear. O sea, yo creo que tenemos que empezar a tener cierta dimensión y al pibe que tiene capacidades, ver de qué manera lo orientamos. ¿Cómo lo ubicamos? ¿En qué club? Yo tengo que ir al club en la carretera y decirle, mira, no tengo nada. Este no puede pagar. Ver de qué manera lo becamos, ver de qué manera creamos un centro de tecnificación, que se llaman así, copiando el sistema español. Ojalá lo hagamos también con los españoles. El deporte español no se desarrolló de casualidad. El deporte español es un recontra estudiado, tiene por un lado lo mejor es el deporte social, los centros deportivos municipales, eso es lo mejor que tiene, porque eso es el Partido Socialista Español. Y por otro lado, los centros, ellos llaman de tecnificación, que son centros para chicos entre 14 y 18 años, donde tienen todos los apoyos tecnológicos, los apoyos de técnicos, y a partir de ahí se hace un diferente trabajo que no es el momento de explicar. Cada ciudad tiene varios de ellos, este repartido, eso funciona. Última pregunta por el almuerzo, chicos. Hola, sí, yo te quedé acá. No, era un solo comentario, lo mío, era, digo, en esos casos son cosas como individuales, lo que nos está faltando es esta política de Estado para hacer todo esto que
si no, siempre quedan como casos aislados y trabajo muy, muy individual, de alguno que vio en uno o en otro. El tema de la política es un tema muy complejo. Yo digo, yo subí al Senat y era una carrerita de casa. Venía a trabajar en el tenis de rendimiento, viajar con tenistas, imaginar primera, y vine a la política deportiva nacional. Estaba con los presupuestos, con el pelota, una serie de cosas. Empecé ahí a entender la política. No sé si la terminé en su momento todavía, pero sí te digo que es un tema complejo. Organizarlo, además de disciplina deportiva, disciplina deportiva. Ni siquiera podés sacar conclusiones a deporte de equipo, deporte de materializar uno por uno en cada caso. Sí, una reflexión, quizás. Ayer se habló de deporte, insisto que hoy la escuela tiene que hablar más de motricidad y de movimiento y menos de deporte. A mí me asusta la bajada o las ideas que se tienen con respecto al deporte en la escuela. En mi escuela hay dos deportes, gimnasia artística y handball. Este año, gracias al ProHab y al trabajo que se viene haciendo desde sala de dos, hay dos chicos de cadetes que llegaron a la selección argentina. Cuando pregunto qué test se tomaron, me dicen que muy pocos. Entonces, al tema este de la ciencia y tecnología y a los testeos, yo considero que es una falencia que hay. Coincido con usted en este tema, pero yo considero que en la escuela tenemos la posibilidad de tener a veces 80 chicos en una misma actividad que tienen la misma edad, más o menos, como lo dijo usted, de los 12 años, y en el club yo a veces junto chicos de 6, 7, 8 o 11, 12, 13, 14 años. Entonces considero, y por eso digo que es una reflexión, que podemos coincidir o no, que hay que hablar más de movilidad, más de movimiento, más de enseñanza, y con eso la pirámide se va a agrandar. Y coincido en el tema de los patrones de movimiento, que es lo que plantean Macanje y Gallagher con respecto a los estadios. Coincido, la currícula que nosotros utilizamos y los movimientos básicos en la escuela están basadas en ese autor. Por eso digo que es mejor trabajar sobre edades etarias y no sobre disciplinas deportivas. Bien, coincido prácticamente con vos, menos con el tema del no deporte. Yo digo, sí deporte, creo que es como una especie de traslado natural del juego. Yo recomiendo que el juego empiece a ser presente. Yo digo que yo como jugador de primera división juego de patio y se suben también. Pero creo que el juego se va pasando al deporte sin perder esa capacidad lúdica. Pero sí, si tenemos que ir al deporte, tenemos que empezar a pensar en una cosa. El arbitraje pedagógico, que le dije, para mí, los valores. Entonces, para mí es un espacio tremendo de educación, con mucha carga, digamos, compleja de emociones, de pasiones, de un montón de cosas, que me ayuda a mí al proceso educativo. Siento que es una gran herramienta. Ahora, si voy a ganar o a perder, las conclusiones salen desde ahí, te digo que Macanas históricamente, no te quiero contar de los bonaerenses como otro alumno, y estaba en la fiesta de los bonaerenses, yo estaba en el comité de disciplina sancionando. Me perdía la fiesta porque estaba bancándome la función de los intendentes porque estaba descalificando el equipo. Y no lo descalificaba porque había hecho la cosa bien. Te digo que pasó exactamente en dos fiestas, el gobernador, todo, y yo descalificando el equipo. El comité de disciplina. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.